como un albañil pagó su casa usando una regla que nadie aplica. A las 6:03 de la mañana, un golpe seco resonó entre ladrillos y cemento. Un hombre se detuvo, giró la cabeza hacia el terreno baldío que limitaba con la obra y suspiró. Era Salvador, 41 años, peón de obra desde los 20. Tenía cal en las manos, polvo en las botas y un sueño silente que se le había endurecido en la garganta, tener una casa propia. Lo miraban desde fuera y veían un hombre rudo, con las manos agrietadas y el gesto firme. Pero por dentro, Salvador llevaba décadas preguntándose por qué nunca alcanzaba. Porque, a pesar de trabajar de sol a sol, el fin de mes siempre le llegaba con vacíos. Ese día no era distinto. Pero algo cambió. En el descanso, mientras comía su torta de huevo con sal y un café tibio, escuchó a un compañero contar una historia. Una historia absurda, ridícula, pero que sembró una semilla. Mi hermano se compró un terreno juntando 30 pesos diarios. Sin pedir préstamo, sin tarjetas. Solo con eso. Salvador escupió una carcajada amarga. Con eso ni el camión pagas. El otro lo miró sin molestia. Es cierto. Pero si lo guardas diario, sin fallar, al año son más de 10,000. Y en 5 años, más de 50,000. Algo en esa frase se quedó pegado como cemento fresco en los pensamientos de Salvador. Al volver a casa, contó la conversación con tono escéptico. Su esposa, Clara, se quedó callada. Luego dijo, yo puedo guardar 10 de lo que me pagan en la cocina de la escuela. A ver qué pasa. Esa noche, Salvador tomó un sobre viejo, escribió casa en la parte frontal y metió 30 pesos. Así empezó todo. No hubo fanfarria. No hubo una decisión solemne. Solo una acción. Pequeña. Constante. Oculta. Lo que Salvador no sabía era que ese sobre sería su maestro. Que le enseñaría a resistir la tentación, a negociar con su ego, a callar cuando quisieran decirle eso no sirve, a seguir cuando quería rendirse. En las siguientes semanas, cada vez que quería un refresco, pensaba en el sobre. Cuando se rompió su herramienta favorita, pensó en el sobre. Cuando Clara se enfermó, vendió un reloj viejo, pero no abrió el sobre. A los 30 días, contó 900 pesos. Nunca había juntado tanto sin gastarlo. Y eso lo impactó más que cualquier frase motivacional. Era real. Funcionaba. Al mes 2, ya eran 1,800. Y aunque aún no podía ni pensar en comprar un terreno, su mentalidad empezó a cambiar. Porque ya no se sentía atrapado. Se sentía al mando. Y entonces comenzó a hacer cuentas. Si guardaba 30 diarios, eran 10,950 al año. Clara con 10 más, eran 3,650 más. Si hacían esos 5 años seguidos, tendrían casi 73,000 pesos. Más alguna tanda, más algún extra, podían rozar los 100,000. Pero ese cálculo, que parecía lejano, les dio una palabra que habían perdido, horizonte. Algo por lo que levantarse. Algo por lo que decir no cuando querían decir sí. Algo por lo que apretar los dientes y guardar la moneda. Un domingo, Salvador vio un terreno en las afueras. No lo podía pagar. Pero preguntó el precio. Preguntó el enganche. Preguntó los requisitos. Y el vendedor le dijo, con 25,000 lo apartas. Luego vemos las mensualidades. Salvador se fue caminando con las manos en los bolsillos. Esa noche, en la mesa, le dijo a Clara, si en 8 meses juntamos 25,000, apartamos ese terreno. No lo sé pagar, pero lo sé empezar. Y eso fue lo que hicieron. Durante 8 meses, sin fallar un solo día, guardaron sus 40 pesos. Buscaron tandas. Clara vendió postres en la escuela. Salvador hizo chambas extras los fines de semana. Cada peso extra iba al sobre. Cuando llegaron los 25,000, Salvador los contó una vez. Clara otra.
Fueron a la oficina del vendedor. El hombre sonrió al verlos. No muchos regresan. Salvador puso el sobre la mesa. Nosotros sí. Y firmaron. Y lloraron. Y se abrazaron. Pero eso no fue el final. Fue solo el inicio. Porque ahora tenían que pagar. Tenían que construir. Tenían que sostener. Y para eso necesitaban algo más poderoso que el dinero, necesitaban disciplina. La misma que había empezado con un sobre de papel y 30 pesos. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. La del día a día. La de la lucha silenciosa. La del ahorro invisible que transforma vidas. Porque nadie te cuenta esto, el ahorro no empieza con un buen sueldo, ni con estabilidad financiera, ni con un golpe de suerte. Empieza con una decisión. Pequeña. Repetida. Inquebrantable. Y eso es justo lo que vas a descubrir en la siguiente parte. A las 6 de la mañana, mientras el cielo de Querétaro apenas aclaraba, Carlos colocó un ladrillo más en la obra, y en su mente seguía girando una idea. No era una preocupación, era una semilla. Una semilla que Julio había plantado semanas atrás y que ahora empezaba a germinar en su interior. 20 pesos diarios, decía la voz de su compañero como un eco constante. Al principio parecía ridículo. ¿Qué se puede hacer con 20 pesos? Pero lo que Carlos estaba empezando a entender era que no se trataba del monto, sino del hábito. De construir algo invisible que más adelante se volvería tangible. Esa mañana, en lugar de gastar en el refresco y los tacos como solía hacerlo, Carlos sacó un pequeño sobre que había doblado 3 veces y escondido en su bolsillo trasero. Lo abrió, colocó 2 billetes de 10 pesos dentro, lo selló y lo guardó de nuevo. No lo sabía aún, pero ese pequeño gesto se iba a repetir más de 1000 veces. Y cada vez que lo hiciera, algo dentro de él cambiaría. Ese día trabajó con más atención. No porque ganara más, sino porque ahora cada peso tenía un destino. En casa, Patricia notó el cambio. Lo vio más callado, pero no con ese silencio de frustración, sino con uno distinto, como el de quien está tramando algo. Al final del día, ella le preguntó, ¿todo bien, Carlos? Él solo asintió y respondió, hoy guardé los primeros 20. La segunda semana fue más difícil. El patrón empezó a recortar los turnos y había días en los que apenas juntaba 300 pesos. Patricia necesitaba comprar útiles para el niño. Carlos tenía el sobre en la mano, y durante un segundo pensó en abrirlo. Pero no lo hizo. Vendió una bocina vieja por 150 pesos, y con eso cubrieron lo necesario. Esa noche, cuando fue a guardar los 20, lo hizo con una fuerza distinta. No era ahorro, era resistencia. Julio se convirtió en su espejo. Cada vez que Carlos quería rendirse, Julio aparecía con una historia más. Mi cuñado me pidió prestado y le dije que no. ¿Por qué? Porque ese dinero no se toca. Es mi futuro, no su emergencia. Carlos escuchaba y aprendía. Empezaba a ver el dinero de forma distinta. No como algo que viene y va, sino como una herramienta que, bien usada, podía construir sueños. Al mes, Carlos tenía 600 pesos en el sobre. Nunca en su vida había tenido ese monto sin gastarlo. Lo mostró a Patricia, y ella se quedó en silencio. ¿Y si lo usamos para pagar parte de la deuda?, preguntó. Carlos negó. Esto no es para eso. Esto es para que nunca más tengamos que pedir prestado. A los 2 meses, Patricia empezó a guardar también. 10 pesos por día de los 200 que ganaba limpiando casas. Era el 5%. Ella misma se sorprendió al hacerlo. ¿10 pesos sirven de algo?, preguntó al inicio. Carlos le respondió con una frase que había escuchado de Julio, hoy no, pero en 300 días serán 3000, y eso sí sirve. La rutina se volvió sagrada. Carlos guardaba sus 30 pesos cada día. Patricia, sus 10.
Los sobres crecían. El patrón les ofreció trabajo los sábados por 200 pesos extras. Carlos aceptó, pero puso una condición consigo mismo: esos 200 no eran para gastar, eran para alimentar el sobre. Un día, Carlos y Julio se sentaron durante el almuerzo a hacer cuentas. Entre las tandas, los ahorros diarios y los ingresos extra, Carlos estaba más cerca de lo que creía. Habían pasado 6 meses. Tenía 5.400 pesos ahorrados. Patricia, 1.800. Y aún no habían tocado la tanda, ni el dinero del sábado. El plan empezó a tomar forma. Julio le mostró un lote barato que estaba en venta en las afueras. No era céntrico, pero era tierra firme, legalizada y con acceso a servicios. El enganche era de 30.000 pesos. Carlos respiró hondo. Podría juntar eso en 12 meses y aprieto más. Y lo hizo. Subió su ahorro a 40 pesos diarios. Patricia aumentó sus días de trabajo a 4 por semana. Los sábados de Carlos se convirtieron en el cimiento del futuro. Cada peso que entraba, tenía nombre. Cada gasto se revisaba con lupa. Dejaron de comprar refrescos, dulces, salidas innecesarias. Todo tenía un propósito. Construir algo que no se viera aún, pero que ya se sentía. A los 9 meses, Carlos tenía 10.800 pesos. Patricia, 3.600. La tanda les dio 5.000 más. Total, 19.400. Faltaban 10.600 para el enganche. Carlos vendió su bicicleta, Patricia vendió una batidora. Juntaron los últimos pesos como quien recoge las últimas piedras antes de terminar una obra. El día que entregaron el enganche, Patricia lloró. No era solo tierra. Era la prueba de que podían. Y a partir de ahí, comenzó la verdadera prueba. Las mensualidades. Los 2.500 que no perdonaban. Carlos siguió con su rutina. No bajó el ahorro. Aumentó los trabajos extra. Patricia convirtió la parte trasera del cuarto en una pequeña tienda. Vendía galletas, refrescos, pan. Lo que dejara unos pesos. Y cada peso que sobraba, al sobre. Porque ya no era una idea. Era una realidad. Un año después, Carlos y Patricia ya no pagaban renta. Vivían en su propio terreno, en un cuarto provisional que construyeron con sus manos. Y eso liberó 2.000 pesos mensuales, que también se fueron al ahorro. En lugar de descansar, usaron ese dinero para levantar muros, colocar techo, poner ventanas. Carlos ya no era solo albañil. Era arquitecto de su propio futuro. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo lo hizo, él no decía trabajando duro. Porque siempre trabajó duro. Lo que cambió fue la forma. Guardando 30 pesos diarios sin tocarlos. Esa fue la diferencia. Ahora, cuando mira el sobre, ya no lo ve como un papel. Lo ve como una herramienta. Un martillo invisible que golpea, que construye, que sostiene. Y aunque aún le faltan metas, aunque no ha terminado la casa ni pagado todo, ya no tiene miedo. Porque sabe que cada día, con cada peso que guarda, está un paso más cerca. Y eso, esa certeza, ese poder silencioso de saber que si se puede, es lo que ha transformado su vida. Eso es lo que nunca nadie le enseñó. Y eso es lo que ahora, él enseña a su hijo: un peso no cambia nada. Pero 100 días de un peso sí. Y 1.000 días, cambian todo. Y mientras Carlos levantaba las paredes con la misma cuchara que usaba desde hacía 5 años, algo en su interior también empezaba a erguirse, una nueva forma de pensar. No era solo una casa lo que estaba construyendo, era su mentalidad. Su disciplina. Su legado. Cada bloque acomodado no era solo cemento sobre cemento, era la evidencia concreta de que los pequeños hábitos, sostenidos en el tiempo, sí transforman destinos. La rutina se volvió casi un ritual sagrado. Despertar temprano, preparar su lonchera, besar a Patricia,
guardar los 30 pesos en el sobre antes de salir. Ese sobre se había convertido en símbolo, en ancla, en compromiso. Carlos no se permitía ni un solo día fallar. Porque ya no era solo por él. Era por Patricia, por su hijo, por la versión de él mismo que se negaba a seguir repitiendo errores pasados. Las paredes del terreno crecían lentamente, pero crecían. Primero los cimientos, luego las columnas. Cada sábado, Carlos se reunía con Julio, que le echaba una mano sin pedir nada a cambio. A veces solo eran ellos dos. Otras veces, se sumaban vecinos curiosos o compañeros de obra. Todos preguntaban lo mismo, ¿cómo le hiciste? Y Carlos respondía siempre con lo mismo, 1 peso a la vez. Un día a la vez. Sin tocarlo. Mientras otros seguían esperando un milagro, Carlos había creado el suyo a base de constancia. Ya no le pesaba decir que no a ciertos gastos. Al contrario, se había vuelto casi un juego mental. Cuando veía una tentación, pensaba, ¿esto me aleja o me acerca a mi meta? Y si la respuesta no era contundente, daba media vuelta. Su hijo, que al principio se burlaba de los 10 pesos, empezó a mirar con otros ojos el progreso de su padre. Lo acompañaba los fines de semana, cargaba cubetas, pasaba herramientas. Y, sin que nadie se lo pidiera, empezó a guardar sus propios 10 pesos diarios. El ciclo se repetía, pero esta vez con otra energía. Con intención. Con futuro. Patricia, por su parte, ya no lo veía como un intento más. Ahora lo admiraba en silencio. Veía cómo sus manos curtidas moldeaban algo más que cemento, moldeaban una realidad diferente. Y con ese nuevo impulso, también empezó a ahorrar más. Ajustó gastos, renegoció sueldos, duplicó turnos cuando pudo. El proyecto ya no era solo de Carlos. Era de ambos. Era familiar. Al cumplir el segundo año desde que había iniciado el ahorro de los 30 pesos diarios, Carlos tenía exactamente 21.900 pesos en efectivo. Más otros 18.000 guardados en la tanda que se acercaba a su turno. Con ese dinero, terminó de levantar el techo y compró puertas y ventanas. Aún no tenían acabados, pero ya era habitable. Esa noche, se acostaron en el piso frío de su nueva casa, sin camas, sin muebles, pero con el alma llena. Patricia lo miró a los ojos y le dijo, nunca pensé que íbamos a lograrlo así. Carlos la abrazó y le susurró, ni yo. Pero ahora sé que lo que empieza con intención termina con orgullo. La parte más difícil había pasado. Ahora venía lo que Carlos llamaba la segunda planta emocional, enseñar lo aprendido. Compartir el método. Inspirar. Porque si un albañil podía construir su casa con 30 pesos diarios y sin deudas, entonces no era solo una historia. Era una fórmula. Era una filosofía de vida. Y el próximo paso no era solo terminar la casa. Era ayudar a otros a levantar la suya. Aunque fuera con un bloque, con un consejo, o con la frase que ahora se repetía en su hogar como un mantra, hoy es 1 peso. Mañana es una posibilidad. Carlos se despertó antes que el gallo. El amanecer apenas insinuaba su luz sobre el horizonte, y la casa, aún sin pintar, con el cemento desnudo en las paredes, se sentía más cálida que cualquier otro sitio en el que hubiera vivido. No era el color ni los acabados, era el significado. Era su casa. Suya y de Patricia. Y todo había comenzado con un sobre, una idea, y 30 pesos diarios. Se levantó en silencio, caminó hacia el pequeño porche que había levantado hace semanas y se sentó con un café en mano. Frente a él, la tierra que antes parecía imposible ahora sostenía un hogar. Miró hacia el terreno de al lado. Aún vacío. Y sonrió. Ya no lo veía con envidia, sino con visión. Sabía que si quería, podía convertirlo en el próximo proyecto. Pero esta vez, sin urgencias. Esta vez, con calma, con estrategia, con libertad. Patricia salió detrás de él, con una manta sobre los hombros.
Se sentó a su lado y juntos contemplaron el silencio. No decían nada, pero ambos sabían lo que ese momento significaba. Habían vencido el ciclo. La rueda de la deuda. El patrón de la escasez. Ya no trabajaban solo para pagar. Ahora trabajaban para crecer. Los días siguientes fueron distintos. Carlos, aunque seguía en la obra, lo hacía con otro aire. Ya no sentía que el esfuerzo era en vano. Cada gota de sudor era parte de su nueva realidad. Había aprendido algo que no enseñan en ningún lado, que el secreto de cambiar tu vida no está en ganar más, sino en usar mejor lo que ya tienes. Y ese pensamiento no se quedó en su mente. Empezó a compartirlo. Con vecinos, con amigos, con compañeros de obra. A todos les contaba la historia del sobre. Del primer día que guardó 20 pesos y no los tocó. Del segundo. Del tercero. Y de cómo eso se convirtió en la base de su libertad. Algunos se reían. Otros lo escuchaban con atención. Y unos pocos lo intentaban. Con el tiempo, se dio cuenta de algo más profundo: el verdadero cambio no era económico, era mental. Era una forma de ver el mundo. Patricia también se transformó. Con la tiendita instalada en la sala, empezó a generar ingresos constantes. Aprendió a llevar cuentas, a negociar precios, a manejar surtido. Se volvió una mujer más segura, más fuerte, más decidida. Ya no era solo la esposa de Carlos. Era su socia. Su compañera en un proyecto de vida real. El hijo, que al principio dudaba, ahora tenía su propio sobre. Ahorraba 10 pesos diarios y le había pedido a Carlos que lo ayudara a comprar una bicicleta usada. Carlos no se la regaló. Le dijo: cuando tengas la mitad, yo pongo la otra mitad. El chico aceptó. 2 meses después, tenía su bicicleta. Aprendió que las cosas cuestan, pero también aprendió que se pueden lograr. El tiempo pasó. La casa creció. Se pintó. Se cercó. Se arregló la entrada con grava. Patricia instaló una mesa fuera donde servía café a los vecinos. Carlos seguía con su trabajo de albañil, pero ahora también asesoraba a otros que querían hacer lo mismo. Algunos domingos, daba pequeñas charlas en el parque del barrio. No cobraba. Solo contaba su historia. Un día, una mujer mayor se le acercó después de una de esas charlas. Le dijo: mi hijo gana más que usted, y no tiene nada. Vive endeudado. ¿Podría hablar con él? Carlos sonrió y asintió. No le iba a dar fórmulas mágicas. Solo le hablaría del sobre. De la regla que nadie aplica porque creen que es muy poco, muy lento, muy simple. Y sin embargo, es la única que siempre funciona. Y así fue como Carlos se convirtió en ejemplo. No porque fuera millonario, sino porque fue constante. Porque rompió el patrón. Porque en un mundo donde todos quieren resultados rápidos, él eligió el camino lento pero seguro. Paso a paso. Peso a peso. Sin atajos. Sin promesas falsas. Cada noche, antes de dormir, sacaba el sobre. Lo miraba. A veces tenía 40 pesos. A veces 100. A veces solo 10. Pero siempre lo mismo: un gesto diario de compromiso. Una pequeña victoria diaria que, sumada, cambió su historia. El sobre se volvió ritual. Herencia. Historia. Un símbolo de que sí se puede. De que cuando no se puede todo, se puede empezar con algo. Y cuando ese algo se repite todos los días, se transforma en todo. Un sábado cualquiera, Carlos volvió al terreno vacío junto a la obra. Esta vez con su hijo. Lo miraron juntos. El chico le preguntó: ¿aquí también vas a construir? Carlos lo miró y respondió: si tú quieres, lo hacemos juntos. Pero tú guardas tus 10, y yo mis 30. Como equipo. El chico asintió. Y así, el ciclo comenzó otra vez.
Pero ahora con una nueva generación. Porque cuando alguien rompe una cadena, ya no solo cambia su vida. Cambia la de todos los que vienen después. Y esa, sin duda, es la verdadera riqueza.